Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema Fray Antonio Margil de Jesús, el hombre de los pies alados. La iconografía, en tanto descripción de imágenes, encuentra su génesis en la geografía, agio, estudio de los santos. Es una descripción mítica de la vida y obra de los personajes para derivarla en representaciones simbólicas de carácter ascensional referentes al culto y programación cuasi política de la personalidad del individuo en cuestión. Sobre Fray Antonio Margil de Jesús, hombre ligado a las tierras de América, se desarrolló en vida y luego de su muerte un culto emergente a su personalidad, consistente en retratos hablados, retratos grabados y retratos pintados para el uso de adeptos y como parte de un programa iconográfico que pugnó primero desde América y luego desde Europa por el proceso de reconocimiento canónico de su vida de virtudes. Reconociendo como uno de los principales o reconocido como uno de los principales impulsores de la obra de propaganda fide en el continente americano, las noticias sobre su vida y legado comenzaron a circular ampliamente desde su fallecimiento. Sin embargo, el aspecto que se propone para destacar aquí no es propiamente la recapitulación sobre su vida, sino el proceso de construcción de la iconografía histórica de este misionero a lo largo del siglo XVIII, tanto en Nueva España como en Europa. Solo con la finalidad de ubicar al personaje y sus representaciones en cuestión, basta la presente sinopsis. Agapito Luis Paulino Antonio Margil Ros nació en Valencia el 18 de agosto de 1657. En 1673, a los 16 años, ingresa al convento franciscano de la Corona de Cristo. Estudió filosofía en el convento de Jesús de Debió y regresó al convento de la Corona de Cristo a estudiar teología. En 1682 recibió el orden presbiteral a los 25 años de edad, morando en el convento de Santa Catarina de Honda, lugar de partida para su labor misional en América. Tras 93 días de travesía marítima, llegó a Veracruz el 6 de junio de 1683. En dirección a Querétaro pasó predicando junto a otro sacerdote por Cotastla, Huatusco, San Martín, San Salvador del Verde y San Juan del Río, llegando a su destino el 13 de agosto de 1683. De allí partió a su primera cita misional, la que se repetiría continuamente por las zonas de Tabasco, Chiapas, Yucatán, Guatemala, Honduras y Costa Rica. Al lado de su compañero de correrías, Fray Melchor López, fundó más de 20 misiones entre Costa Rica y Panamá. Su presencia entre los indios choles y lacandones fue producto de la cooperación con los frailes dominicos cuando contaba 34 años de edad en 1691. En una segunda incursión a Chiapas, al lado de Fray Melchor López, logró la pacificación de los altos de Chiapas de los indios rebeldes de Ocosingo, bautizado con el nombre de Dolores. En 1697, a su regreso a Querétaro, sería nombrado guardián del convento de la Santa Cruz y en 1701 llegaría a ser su presidente a la edad de 40 años. Por esas mismas fechas emprendió una nueva misión a Guatemala y fundó el convento de Cristo Crucificado. De 1702 a 1706 continuó la evangelización en Guatemala. A los 50 años fundó el 12 de enero de 1707 el Colegio de Guadalupe en Zacatecas como centro de avanzada para la evangelización de las tierras del norte de la Nueva España. A los 63 años de edad estableció la misión de San José al este de Texas y en 1722 sería nombrado guardián del convento de Guadalupe, Zacatecas. Vale la pena recordar que a partir de este centro misional zacatecano, el padre Margil lanzaría su labor evangélica hacia lugares como San Luis Potosí, Durango, Coahuila y Texas. Provincia esta última donde estableciera las misiones de Nacogdoches, Ahís y Adaes.
A finales de 1723 regresó a Zacatecas recorriendo Guadalajara, Querétaro y México. El 21 de junio de 1726 partió de Querétaro en compañía de 3 frailes hacia el convento de San Francisco en la Ciudad de México. Un padecimiento hepático lo tenía en estado de salud delicado. No obstante, el 24 de julio lo vemos predicando en San Juan del Río y el 30 del mismo mes se encontraba en San Francisco Xoyanicuilpan, lo que hoy es Hidalgo. Un día lluvioso, al encontrarse descalzo, enfermó de pulmonía y el viernes 2 de agosto de ese mismo año fue instalado en una celda de la enfermería del convento de San Francisco. 2 días después recibió la comunión en presencia de la comunidad y del padre provincial, siendo su confesor Fray Manuel de las Heras. Finalmente, el 6 de agosto de 1726, murió el padre Margil en la celda de la enfermería. Acudieron a él personas de todas las jerarquías y sus exequias se prolongaron por 3 días por la gran concurrencia de gente que quería verlo y arrancarle alguna reliquia. Al cambiarle el hábito varias veces, muchos se conformaron con besarle los pies, con tocarle el cuerpo, con rosarios, medallas, pañuelos o con llevarse las flores de su catafalco. Era tal el ímpetu que ninguno de sus bienes pudieran reservarse del piadoso hurto. El acto fue calificado como de excesos de una indiscreta piedad, pero hasta los mismos frailes se repartieron sus cilicios, una faja de ancho alambre, una faldilla sembrada de rosetillas en forma de estrellas y un jaboncillo de cerdas, todos inventos de su creativa penitencia. Sus sandalias, el manto y las cartas que escribió se guardaron con veneración. Un vestigio presencial aseguró que, o mejor dicho, un testigo presencial aseguró que la fastuosidad de las exequias no hubieran sido mayores si hubiera muerto en México San Antonio de Padua o San Francisco Javier. Vamos a los retratos hablados. Las fuentes originarias para la iconografía de Fray Antonio Margil de Jesús, aquellas que describen las características fisionómicas, los atuendos, gestos y atributos del venerable misionero, se encuentran en documentos escritos por contemporáneos del propio misionero. Se trata de testimonios de frailes que describieron vivencias, leyendas, acontecimientos trascendidos y experiencias muy próximos al biografiado. La primera fue escrita por Fray Simón de Hierro, acompañante de la última incursión misional de Fray Margil, y se titula Breve relación de la última salida y misiones que hizo el reverendo padre Fray Antonio Margil de Jesús, año de 1725. En ella se describe a un hombre de aspecto grave, parco en extremo, quien gustaba desentenderse del bullicio y las charlas vanas, cuyas visitas eran muy breves, ahorrando de cumplimientos y palabras inútiles, porque así siempre lo acostumbraba. Fray Simón de Hierro, quien además fue el primer cronista del Colegio de Guadalupe, Zacatecas, de 1707 a 1726, no solamente daría informes sobre la afluencia de gente que buscaba acercarse al padre Margil durante sus exequias en busca de alguna reliquia, sino que además fue partícipe del resguardo del hábito de Fray Antonio poco antes de su muerte. En su interrogatorio conducido en 1768 sobre el particular, declaró Fray Simón del Hierro que en su agonía tenía nuestro venerable padre Fray Antonio la cabecera de su cama o a la cabecera de su cama un asiento y en él estaba puesto el hábito y capilla de su uso, que la enfermedad no le permitía vestir, y en su lugar el declarante puso otro hábito y capilla, habiéndolo tomado de allí y ocultándolo en un pedazo de cotense, de tal manera envuelto que no pudiera alguna venir en conocimiento de lo que se ocultaba, y que lo hizo porque ya le parecía sucedía con dicho hábito y capilla lo que con la cuerda, que sin saber cómo ni a qué hora se desapareció. A propósito de sus andanzas compartidas, Fray Simón cuenta que había acompañado al padre Margil durante 11 meses, día a día hasta que murió. Juntos caminábamos, juntos descansábamos en los parajes, en una misma posada y en los conventos en una misma celda,
por todo el camino siempre rezando los dos o con la gente que casi siempre le seguía, siempre predicando y confesando en los pueblos, en las haciendas y en los ranchos. Siempre entraba cantando el alabado y se iba a la iglesia siempre convidando a todos los que quisieran confesar. De Fray Antonio Margil, Fray Simón de Hierro heredó su método, muy iconográfico por cierto, consistente en caminar regularmente a pie, comer de la ofrenda por el camino, detener el paso en cada pueblo, ranchería, el tiempo necesario y mezclarse con sus habitantes para predicarles en plazas y templos, confesarles por caminos y veredas, celebrar la Eucaristía en templos y en ramadas, durmiendo lo mismo bajo techo que al cielo raso. Fray Isidro Félix de Espinosa, en su aclamada obra hagiográfica sobre Fray Antonio Margil de Jesús, nos ofrece innumerables retratos iconográficos sobre el misionero, acaso de los más sugerentes para la posteridad, para la posteridad fueran sus comentarios de que no poseía de este mundo más que lo que trajo siempre consigo, un breviario, una calavera y un crucifijo, o su descripción sobre el hábito de Margil, raído y remendado, el cual de hábito conserva la forma, pero está tan colchado de remiendos y de tan diversos colores que apenas descubre cuál fue su primera tela. Los pespuntes de hilo grueso de pita blanca sobresalen recamados en rico paño que sacó de sus tapicerías la santa pobreza. Otros testimonios se basaron en informaciones relacionadas con la experiencia misional de Margil en el Reino de Guatemala. Uno de ellos está basado en el testimonio del sargento mayor don Francisco de la Madrid y Linares, de 60 años, quien con juramento declaró conocer al padre Fray Antonio Margil a su entrañada, o mejor dicho, a su entrada a las montañas de la Talamanca, y que nunca le vio cargar viático, manteniéndose de solo la divina providencia, caminando siempre a pie y descalzo de pie y pierna, y que de esa forma caminaba 500 y 600 lenguas, o mejor dicho, leguas. Por su parte, don Pedro Joseph Sainz refirió que en un sermón le había visto sacar una cadena de hierro o de fierro, y con esa darse muchos golpes, con gran edificación de los fieles. El capitán Vicente Andrés Polo testificó que a su entrada a la ciudad de Cartago, Costa Rica, salió toda la ciudad a recibirle con los pies descalzos, y que todo el camino había venido predicando y confesando con mucho fruto. El capitán Sebastián Guillén, quien acompañó a los venerables Fray Melchor y Fray Antonio desde la ciudad de Esparza a Cartago, apuntaba que todo el día venía rezando con todos los que se le juntaba, que fueran innumerables los que dejaron el mal estado en que se vivían, y gracias a ello muchos españoles se casaron con negras con quienes antes estaban escandalosamente enredados. El ayudante del capitán Joseph Núñez dijo haber conocido al venerable padre desde la edad de 14 años, con solo un báculo, un Santo Cristo y su breviario, que vio al padre y a su compañero Fray Melchor pasar los ríos a pie, y sin más que querían acompañarlos, sin más cama ni vestido que lo que traían encima, que era su hábito pegado a las carnes, y que éste no se determinaba de que fue su primer origen o compuesto, es decir, de que fue su primer origen o compuesto. Incluso el jesuita Francisco Javier Solchaga, quien recopilara para Fray Isidro Félix de Espinosa varios testimonios sobre la vida de Margil en el Reino de Guatemala, confesaba haber conocido y venerado en el padre Margil a un vivo retrato de San Francisco Javier en la pobreza suma, en la profunda humildad, en el ardiente, continuo e infatigable celo de la salud de las almas y en las demás virtudes que forman un varón apostólico. Hermenegildo Vilaplana aporta igualmente algunos elementos para la configuración de un retrato iconográfico del venerable padre
cuando a su arribo al colegio de Querétaro el 22 de abril de 1697, resalta que venía el penitente varón tostado de los soles, con el hábito muy remendado, colgado a las espaldas un sombrero viejo y con una calavera pendiente de la cuerda que le servía en los sermones. Traía por sandalias unas suelas de cuero crudo, como si fuera el más pobre indio. Retratos grabados, otro aspecto que sería interesante considerar. De la lectura pormenorizada de los testimonios prodigiosos enunciados por Fray Hermenegildo Vilaplana en su vida portentosa del padre Margil de Jesús, se puede inferir que apenas fallecido el venerable, ya circulaban los retratos quizás grabados o pintados. En general, estas imágenes servían a la difusión de la causa de beatificación del padre Margil, iniciada a la muerte del religioso, y se proponía también para alimentar la devoción de los fieles en casos difíciles y desesperados. En este sentido, resalta el caso de la mujer parturienta de la ciudad de Querétaro, quien al colocarle un retrato del padre Margil en la cabecera, al instante parió con felicidad, con admiración de todos los circunstantes. Igual el caso del niño Joseph Luis Araujo, quien de una fuerte calentura sin querer tomó el pecho de su madre, le sobreviene un letargo cerrando los ojos como muerto. Su padre presto coloca en su frente el retrato del padre Margil, a quien inmediatamente el párvulo reconoció con las palabras Tata, Tata, recibiendo la salud y perpetuando su existencia muy recuperado. En los dos casos se refiere la existencia de retratos circulando en un culto popular emergente, aunque para demérito del presente escrito, ninguno de estos retratos ha llegado a nuestras manos. Y de mérito, sobre todo, de esta exposición. Para nuestra fortuna se conservan 3 retratos casi contemporáneos del venerable Fray Antonio Margil de Jesús, en donde podemos abrevar información iconográfica de nuestro personaje, todos ellos información de primera mano, incluidos en las obras biográficas publicadas medio siglo después de su fallecimiento. El primero de estos retratos aparece en el ya citado El Peregrino Septentrional Atlante, en 1737, de Fray Isidro Félix de Espinosa. Se trata de un retrato procedente de un grabado en lámina de cobre por Joaquín Sotomayor, quien también firmaba Soto M., activo en la Nueva España entre 1731 y 1738. Hasta ahora, en el retrato identificado más antiguo de nuestro personaje, se trata de un grabado a la punta seca, de dibujo descuidado e ingenuo, pero muy importante por la determinación de la iconografía típica de Fray Margil de Jesús. Al centro de la composición, en un montículo que sirve de ambón escenario, viste hábito franciscano remendado, un crucifijo colgado al pecho y otro en la mano derecha, cabeza calva con escasa tonsura y pies descalzos. Dirige su mirada y predica a 4 naturales semidesnudos con arcos, penachos y guaraches, quienes ya colaboran asistiendo al mensaje evangélico del misionero. Todavía más, uno de ellos ha dejado de lado su beligerancia, depositando el arco y la flecha en el suelo y abrazando la fe con las manos juntas al pecho. Esta primera composición lleva una carta que reza: verdadero retrato del venerable padre Fray Antonio Margil de Jesús, predicador apostólico, guardián y fundador de los 3 colegios de la Santísima Cruz de Querétaro, Guatemala y Zacatecas. Murió de 70 años a 6 de agosto de 1726. En la segunda edición del Peregrino Septentrional Atlante aparece un grabado copia de Joaquín Sotomayor, mejorándolo en calidad plástica el grabador valenciano José Vicente Alargada y Eisarch. En esta versión, Alargada ha eliminado un personaje e integrado 2 cúmulos nubosos que completan y enmarcan la escena. La cartela que acompaña
El grabado dice así: venerable, reverendo del muy venerable Fray Antonio Margil de Jesús, predicador apostólico franciscano aclamado por apóstol de Guatemala en las Indias. Posteriormente, también podemos decir que otra obra biográfica que continuó la difusión de las noticias de la vida y el modo iconográfico de Fray Antonio Margil de Jesús fue la ya referida vida portentosa del americano septentrional apóstol, de la autoría de Fray Hermenegildo de Vilaplana. En el grabado integrado a la obra se toma el modelo de Sotomayor y se le integra la expresión "sí creo" a dos personajes. Además, al fondo fue añadido un paisaje en dos planos con la asistencia de dos naturales con instrumentos de caza, todavía lejano al mensaje evangélico del misionero. Esta obra no está firmada, quizá por ser una copia de la de Sotomayor. No obstante, sí es diferente la leyenda que la acompaña, verdadero retrato del venerable padre Fray Antonio Margil de Jesús, aclamado de la piedad por nuevo apóstol de la Nueva España, fundador, prefecto y exguardián de los colegios de Querétaro, Guatemala y Zacatecas. Fue natural de la ciudad de Valencia y murió en México el 6 de agosto de 1726. La segunda versión de la vida portentosa de Fray Hermenegildo Vilaplana aparece en Madrid por Juan de San Martín en el año 1775 y grabado por el talentoso Lorenzo Sánchez de Mansilla, quien dará un giro en la iconografía precedente al integrar en el ejercicio evangélico del padre Margil naturales de diferentes etnias, incluso uno de ellos de aspecto negroide, quien ha dejado con docilidad en el suelo el arco y la flecha, símbolo de la antigua resistencia al mensaje de Fray Antonio. Escucha devoto expresando inmediatamente un "sí creo". De la misma manera aparecen debajo de una palma tropical una mujer con un niño en brazos y otro par de hombres de diferentes etnias solícitos a escuchar al fraile de los pies descalzos y alados. En la cartela se puede leer: verdadero retrato del venerable padre Fray Antonio Margil de Jesús, aclamado de la piedad, por nuevo apóstol de la Nueva España, fundador, prefecto y exguardián de los colegios de Querétaro, Guatemala y Zacatecas. Fue natural de la ciudad de Valencia y murió en México el 6 de agosto de 1726. Entonces, estas son las diferentes cartelas que han existido para mostrar la figura de este venerable hermano. En un grabado inventado por Cecchi y grabado por Bianchi, estos dos italianos, quizás el gran Pietro Bianchi o sus sucesores de mejor factura y composición, el misionero aparece con el tradicional hábito franciscano. Lleva en su mano izquierda un crucifijo, el cual es señalado con la mano derecha como símbolo de su prédica a los naturales. Lo interesante de esta estampa salta a la vista: dos grupos de 5 naturales reciben el mensaje emocionados. Visten extraños atuendos con turbantes y togas blancas, poco relacionados con los naturales americanos. Además, ninguno porta armas o instrumentos de resistencia, todos proclives a los pies del peregrino septentrional. La cartela que acompaña el grabado versa así: Vera effigies Bemblis servi Dei Patris Antonii Margil. Por lo tanto, la traducción es: la verdadera efigie del venerable siervo de Dios, Padre Antonio Margil. Es la traducción de lo que acabo de mencionar en latín. Finalmente, un grabado del cual desconocemos su procedencia y autoría, pero tenemos clara la composición y el dibujo. Se trata de un retrato con el tradicional fraile predicando en lo alto de un improvisado estrado de piedras en escena al aire libre. Hombres y mujeres de recios gestos y cuerpos musculosos escuchan, reflexionan y comparten el mensaje del predicador. Unos angelillos se asoman entre las nubes para presenciar la particular escena. Por lo cual,
Vamos a las conclusiones. Resulta interesante que a los grandes pinceles del periodo virreinal no les haya sido indiferente el tema del retrato de Fray Antonio Margil de Jesús. Según un testimonio de Fray Isidro Félix de Espinosa, el celebrado Juan Rodríguez Juárez, hermano de aquel que realizase el sello del ministro provincial de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán, realizó un retrato mortuorio del padre Margil, el cual desafortunadamente no ha llegado hasta nuestros días. Y dice algo, hay un escrito que dice, pues el insigne pintor Juan Rodríguez, que vivía entonces, siendo tan diestro en copiar facciones como sabe todo este reino, sudaba copiosamente al querer trasladar los lineamientos de aquel difunto cuerpo a la tabla, y confesó haberle costado inmensa fatiga poder formar retrato que algo se le pareciese. Era propiamente copiar al robo, pues llevaron los pinceles las facciones del venerable rostro contra la voluntad de su dueño. Estos retratos se han difundido sin otro lustre que el que causa, o mejor dicho, que el que usa la común estimación con personas dignas de especial memoria, de quienes no es razón se sepulten heroicos hechos. Un retrato de pincel corresponde al maestro Nicolás Enríquez, activo entre 1730 y 1768, y de gran producción pictográfica por la cantidad de obra de buena factura que se conserva. En el retrato de Fray Antonio Margil de Jesús, elaborado por este autor hacia 1770, se observa un busto sencillo, con hábito y capucha, hombre maduro y de semblante marcado por las arrugas del tiempo, piel clara y tonsura entrecortada por la calvicie, mirada serena en 3/4 y rostro bien rasurado. La iconografía tradicional de nuestro personaje ya se va definiendo en la obra de Gabriel Joseph de Ovalle, resguardada en la colección del Museo de Guadalupe, Zacatecas. Se perfila un fraile anciano con hábito y capa franciscana, crucifijo colgado al cuello, con una mano empuñando un bastón, con la otra levantando el hábito talar, como mostrando los benditos pies alados. Es importante decir que estos dos conventos donde él fue guardián y que fueron también colegios de propaganda fide, colegios apostólicos de propaganda fide, el primero, el de la Santa Cruz, es un convento de techo bajito, mientras que el de Zacatecas es un convento con techos, o un colegio con techos altos, más grandes. Son inmensos en su complexión arquitectónica, son bellísimos. Ambos los conozco, en ambos he caminado, en ambos he estado, y me consta que estos dos conventos fueron monumentales en su momento, debieron albergar a una gran cantidad de frailes, entre 100 y 200. Pues bien, vamos entonces a la parte final de esta exposición. Pronto la temática del retrato y la iconografía inherente a Fray Antonio Margil de Jesús quedaría consolidada y se multiplicarían los conventos franciscanos. De ello dan constancia otro retrato anónimo perteneciente a la colección del Museo de Guadalupe, Zacatecas, uno más que se conserva en el Museo Nacional del Virreinato, o el retrato de cuerpo entero que resguarda el Museo de Guadalupe, Zacatecas, todos ellos reproduciendo el modelo de Gabriel Joseph de Ovalle, convertido en el modelo ampliamente difundido en la iconografía del venerable Fray Antonio Margil de Jesús. La buena fama de la que gozó Fray Antonio Margil de Jesús en vida y luego de su fallecimiento propició la circulación de retratos hablados, grabados y pintados, objetos de un culto emergente hacia el venerable misionero. Esta copiosa reproducción pasó casi inmediatamente a la definición de los atributos iconográficos que identificarían al fraile y lo convertirían en objeto de reproducción por los principales buriles y pinceles de la Nueva España y España. Hasta aquí, mis hermanos, en esta exposición. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Y notitia veritatis proficere pax et bonum.